bueno que siguen ahí con nosotros, ya casi finalizando, sin deseo de finalizar. Yo, porque el general tiene otro compromiso y tiene quien le escriba. Sí. Me encantaba esa obra, el coronel, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, esto es una perspectiva diferente de la que muchas personas han planteado. Me parece muy lógica, para ser sincera, y creo que pronto nos daremos cuenta si es acertado en todo lo expuesto. Ahora bien, todo es una ola, y más en este mundo que estamos viviendo, hiperconectados. Y no es solamente curiosidad, es que yo sí llené el tanque de gasolina ayer y como que empecé a calcular, voy a ir menos a tal lugar y todo esto. Y bueno, eres hombre, quizás no vas a los supermercados, pero ya le van a volver a poner el monte de la Casa del Terror. Para ponerte un ejemplo, un material que iba a comprar a 800 pesos para una obra de construcción me lo estaban vendiendo a 2.000 pesos. O sea, ya estamos viendo especulación en este lado del mundo, mil cosas. En el momento, o sea, vamos a poner que todo se dé como has dicho. Como quiera habrá repercusiones. ¿Dónde nos coloca eso a nosotros y dónde coloca nuestro gobierno? Que realmente no sé de dónde va a sacar reservas para poder enfrentar. Bueno, yo creo que lo primero que hay que verificar en este mundo global, que nosotros no solamente vamos a tener impactos negativos en la vida nacional de esa guerra, sino que ya lo estamos teniendo. Por ejemplo, lo primero que hizo, el anuncio de la invasión rusa, lo primero que hizo fue que deprimió todos los mercados. Todos los mercados. Bueno, se cayó la bolsa. Y causó grandes problemas en las bolsas. Hay un fenómeno global de inflación. Eso que tú dices de los supermercados está pasando en el mundo entero y en los propios Estados Unidos, el alza de los combustibles. Pero nosotros también, junto con otros países de Sudamérica, ¿verdad? Nosotros somos realmente también consumidores de trigo, para la harina de trigo del pan, ¿verdad? Pero también tenemos gravísimos problemas con el combustible. Y además... Y lo que consumen los animales que nosotros consumimos. Y además con la producción agrícola. Porque Ucrania es uno de los grandes productores de fertilizantes que nosotros consumimos. Eso quiere decir que los fertilizantes se van a poner, como dice la gente, ¿verdad? Se van a poner a color de hormiga. Pero también tenemos el caso de otros países que también está pasando por lo mismo y son mucho más grandes que nosotros en términos geográficos y su economía es mucho mayor, porque el caso de Brasil, el caso de Brasil también depende de los fertilizantes y vamos a tener muchos problemas. Ahora, la pregunta que tú dices, muy tópica, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que ahí tenemos las medidas y es una forma de tú seguir en qué nos afecta las medidas que ha tomado el presidente, las 10 medidas. Hay muchas de ellas que estaban en proceso de desarrollo. Inclusive muchas de ellas anunció antes de la guerra en su discurso de rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Hay otras que te denuncian lo que estamos hablando aquí. El gobierno lo que está poniendo una especie de vacuna de lo que podría venir y que ya el daño está en desarrollo, ¿verdad? Y las potencias están tratando de meter el genio en la botella para que no sea peor. Y entonces eso se está haciendo. De las 10 medidas del presidente, yo la considero, sin que me preguntaras, muy atinado. Son atinadas, pero para mí, ¿verdad? Sí, claro. O sea que el guardia cuando no le hace la entrada, le hace la salida. Bueno. Entonces yo te digo que faltó una. ¿Cuál faltó? Hay que cumplir, que lo ha dicho él en varias ocasiones, y desarrollar y comenzar por fin, como tiene que ser, las repatriaciones de ilegales haitianos hacia su país. Los ilegales haitianos. Hablando de soberanía y de respeto. No, que es soberanía ni respeto. Es que eso para nosotros, en una situación de crisis económica global, lo que la gente no sabe que el 40% del presupuesto de salud está deprimido por el uso que hacen de ese servicio que es de los dominicanos a los haitianos. La gente se le olvida también que lo mismo
en una proporción un poco menor pasa en la educación, en el presupuesto de educación. Los hospitales, entonces una forma, bueno, yo te hablé de salud, pero no solamente eso, sino en la desnacionalización del empleo, en los haitianos ilegales le disputan al dominicano hasta su miseria. La gente que pide en las calles, la gente que vende en helado. Y entonces, ¿cuál es una mejor forma de prevenir el impacto de la crisis? ¿Verdad? Que regularizando eso, no regularizándolo, mandándolo para donde tienen que irse. Ellos allá y nosotros aquí. Eso es una cosa lógica. Porque es que nosotros estamos, en términos simples, sin literaturas y sin filosofía. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Con la cantidad que se presume de ilegales haitianos aquí. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que nosotros estamos manteniendo dos países. Estamos manteniendo dos países y en una situación de crisis debemos mantenernos nosotros solos. Sin poder. ¿Verdad? Ok. Bueno, pues nada, yo creo que me quedé con la frase de que nos disputan hasta la miseria, la verdad que esa hay que apuntarla. Esperemos que no, esperemos que las cosas queden ahí, que sirva de lección. Por último, ¿qué crees? ¿Cómo crees que pasará el presidente Putin a la historia? No han terminado la historia de Putin. No. No. Solamente la... hay que ver las consecuencias. Exacto. Yo creo que puede haber consecuencias internas, ¿verdad? Naturalmente. Yo creo que se ha hablado también en el mundo y de este lado del mundo de que la aprobación de Putin del pueblo ruso a la invasión ha sido superior al 70%. Sí. Lo que el pueblo apoya, ¿verdad? Entonces, una cosa es el pueblo y otra cosa No, es una cosa clara. Okay. Es una cosa, ¿sabes cuál es la cosa clara? De que lo que te dije, la composición etnográfica, ¿verdad? A pesar de que hay muchísimas nacionalidades, pero esas nacionalidades tú las juntas todas y es un 12%. El otro es el lavo, lo que se llama la Rusia blanca, y ellos apoyan al presidente, ¿verdad? Okay. Hay una desaprobación también en un porcentaje quizás importante de la población, de identificación con el pueblo ucraniano, que lo sienten como lo mismo, como lo sienten como lo mismo, porque eso hay que decirlo también. ¿De dónde tú crees que son las armas y la organización del ejército de Ucrania? Son rusos. De Rusia. Pero fue un fenómeno de hace 1 o 2 décadas que se impuso el ucraniano como lengua oficial. Antes se hablaba ruso. ¿Tú me entiendes? O sea que el problema no se puede hablar de maniqueísmo. A nosotros nos encanta el maniqueísmo, o blanco o negro, ¿verdad? Entonces hay que pensar en el gris, ¿verdad? Hay que pensar en el gris. Entonces yo pienso que si él fracasa en su intención de la consecución de los objetivos nacionales, si la economía rusa, que no ha llegado a ese extremo, se deteriora fundamentalmente, él puede perder apoyo, y si pierde apoyo, va a perder parte de su poder político. Por ejemplo, tú sabías que en el puerto de Vladivostok, que está sitiado y que es vital para Ucrania y para Rusia también tomar esa posición, digo, el puerto de Odessa, no de Vladivostok, hubo 600 marineros rusos que se negaron a desembarcar. No sabía. No. Sí. Okay. Eso es naturalmente, una armada tan grande. Bueno, pero eso es... ¿Y por qué tú crees? ¿Tú sabes por qué eso? Eso no es identificado con Ucrania. Eso no es identificado con Ucrania. Es que hay una hermandad etnográfica ahí. Y esos se niegan a eso. Okay. ¿Entiendes? Entonces, y eso ha pasado. Entonces, ¿cuál podría ser una de las consecuencias políticas de que si Putin fracasa en la consecución de sus objetivos políticos, puede perder su tentación y por lo tanto perder el poder político? Yo no lo veo tan fácil ni tan cercano. Bueno, tenemos mucho tiempo para ver lo que va a pasar. Esperemos que todo se resuelva rápido. Sí. Yo entiendo que hay demasiadas pérdidas humanas y que puede sonar cursi, puede sonar cliché, pero apuesto a la paz. Sí, todo apuesta a la paz. Y yo te digo otra cosa importante. Yo tengo muchos años estudiando el derecho humanitario y lo que se llama el derecho de la guerra. Inclusive estudié en Italia, en San Remo, derecho humanitario de guerra.
lo único que el hombre no ha podido hacer en 6.000 años, ¿sabes lo que es? Lograr la paz. No, humanizar. Okay. Humanizar la guerra, racionalizarlo. Eso no se ha podido hacer por más leyes de la guerra que existan. La guerra siempre es deplorable. La violencia siempre es execrable. Y sobre la paz, recuérdate lo que decía el gran filósofo y legislador romano Cicerón. ¿Sabes lo que decía? Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno. Paz no a cualquier costo. Vamos a traducirlo entonces de esa manera. Una vez más, gracias. Gracias por haber compartido. El tiempo siempre es corto, pero nada, tenemos en casa, muchas personas ya tienen cosas que hacer, tú tienes cosas que hacer y yo sigo trabajando, así que... Es importante, yo también. Yo sé que sí, pero de verdad siempre muy agradecida de tu comparecencia aquí. Y mucho nada, placer. vamos a esperar que las cosas, como hay un adagio mexicano también, me encantan los mexicanos por su humor negro, que dice, pues que te vaya lo menos mal posible, pues que nos vaya lo menos mal posible en este sentido. O sea, no que te vaya bonito. Exactamente, no, que te vaya lo menos mal posible, o sea, dando por sentado que te va a ir mal. Bueno, ya las cosas han ido mal. Esperemos que entonces ya haya un cese a todo esto, haya una resolución a todo esto y que seamos testigos de buenos años y de prosperidad y de salud, de muchas cosas buenas. Puede sonar para muchos quizás como maripositas en el aire, pero ¿por qué no? Porque siempre hay que apostar a lo que es malo, vamos a apostar a lo que es positivo y bueno. Mientras tanto, tratemos de ser felices. Nos vemos en una próxima. Bye.